poco a poco. Tenemos, después de la ronda de comentarios y la primera participación del pueblo dominicano en su ronda de llamadas, la participación de un amigo, más que un visitante, porque Roberto Rosario, además de que ser siempre conversador, de ser una persona de fácil manejo con la prensa, es un cuadro importantísimo, fundamental en su organización política, el Partido de la Fuerza del Pueblo. Además de que siempre aprovechamos su larga experiencia, no solo como jurista, sino también en su condición de servidor público, como lo fue de la Junta Central Electoral Dominicana, y esa sapiencia, ese conocimiento es importante sobre todo para muchos temas de actualidad que se están debatiendo y discutiendo en estos momentos. Bienvenido, creo que es la primera oportunidad que tenemos este año de recibirlo, doctor. Bienvenido al Gobierno de la Mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, a todo este staff de comunicadores. Siempre me dan la oportunidad de llegar al pueblo dominicano, comunicarme con ellos. Y le agradezco, voy a aprovechar para comentar, le agradezco el respeto con que siempre me han tratado y que siempre me han permitido expresar mi punto de vista con toda libertad, independientemente de la diferencia que pudiera haber respecto de las opiniones que emito. Y es importante hacer contar eso porque no siempre en estos espacios ese espíritu democrático, claro, prima. A veces la gente quiere que tú digas lo que ellos quieren. Ese respeto usted se lo ha ganado, primero. Y segundo, yo creo que desde cualquier diferencia que se pudiera tener, usted se ha comportado como un demócrata, porque usted ha sido tolerante incluso a veces con cosas muy fuertes. Sí, pero esa es la vida. Yo no tengo esa virtud, lo admito. He tratado de desarrollarla, pero usted la tiene, ¿verdad que sí? Se lo reconozco. No, y además de eso, el señor Bienvenido siempre ha tenido una buena actitud conmigo, incluso cuando ha sido necesario me ha llamado y hasta cuando antes estaba y tenía que tener una diferencia me llamaba. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, ese es el espíritu democrático. Nosotros siempre recibimos a Roberto aquí y le cuestionamos sobre temas electorales, ahora sobre todo también en lo político, en su condición de dirigente de primera línea de uno de los principales partidos políticos del país, la Fuerza del Pueblo. Pero el hombre ya también se ha reiniciado en su actividad como abogado en los tribunales. Claro que sí. Y esta semana lo vi en un caso penal en los tribunales del país, lo vi en la televisión dando declaración. Me gustó verte, Roberto, ya en tu rol de nuevo. Ese caso exactamente, ¿de qué se trata? Vi que es un caso de un empresario extranjero que ha sido condenado y hay una situación alrededor de él. ¿De qué se trata exactamente? Mira, precisamente es un tema que le agradezco a ustedes que me permitan exponer porque pienso que debe ser motivo de preocupación de la comunidad jurídica y del propio sector empresarial y a las propias instituciones gubernamentales y sobre todo del Poder Judicial. Cuando en el 2019, siendo exacto, se produjeron una serie de acontecimientos que nos llevaron a reflexionar y nos empezaron a llegar documentos de un expediente que originalmente no lo queríamos llevar porque se había creado una percepción respecto de esas personas que obligaba a que uno fuera prudente en llevar o no el expediente. Hay un ciudadano canadiense de nombre Antonio Carbone, sí, que fue sometido a prisión. Recordamos. Antonio Carbone fue condenado en primer grado, fue condenado en la Corte y fue condenado en la Suprema. Así es. En esa circunstancia, el expediente nos llega a nuestra oficina y nosotros elaboramos un recurso de revisión constitucional a fin de que sea revisada la decisión tomada en el sistema judicial y que ya había pasado por todo el tamiz de los diversos extractos del Poder Judicial y que habían visto que el proceso había sido correcto cuando nosotros a simple vista comprobábamos que se habían cometido graves violaciones al orden institucional. Ocurre que en el caso de Antonio Carbone, él tenía una litis con varios accionistas de varias empresas en la cual él y su familia habían invertido una gran parte de capital. Estamos hablando de quizá uno de 10 a 15 millones de dólares canadienses. Y mantenían lo que era la gerencia de las empresas de administración de casinos, correcto, más una determinada cantidad de bancas de apuestas deportivas y de bancas de lotería. Como consecuencia de esa litis, un empleado de esas empresas
puso una querella contra el señor Antonio Calboni, por un hecho que se produjo el 1 de diciembre del año 2014. El hecho específico al que dio lugar a esa sentencia fue que en la avenida Enriquillo, en los frentes de una panadería de La Croissant, se llama. Sí, Le Croissant. Más una lavandería, lavandería Royal, que está en ese lugar. Supuestamente, a eso de horas de la madrugada, habían pasado unos motoristas, habían incendiado un vehículo y ya eso se constituía en un atentado contra una persona. Y efectivamente se hizo una nota sobre el suceso donde el querellante dijo que él había estacionado su vehículo, se había ido a su casa y que después habían pasado esos motoristas y habían incendiado el carro. Y que él presumía que eso era por una litis que había en esas empresas y que fue un atentado contra la vida de él. En todo ese proceso nunca aparecieron los autores materiales. Nunca hubo autores materiales. Siempre la presunción de que alguien pasó y lo incendió. Siempre se hizo contar que lo que se utilizó para incendiarlo fue rociado. El término rociar yo lo busqué en el diccionario y rociar es esparcir, ¿verdad? Algo que habían roto los vidrios, lo habían esparcido. Se hizo esa explicación y en base a esa explicación tan sencilla a ese hombre le metieron 20 años de prisión. Y con esos 20 años de prisión, sin autor material, sin nada que lo inculpe, porque cuando el hecho ocurrió, ese señor se encontraba en Canadá con su familia. Sí. Pasada la fiesta navideña, él vuelve al país, normalmente como de costumbre, y se pone al frente de sus empresas. Cuando va a salir en enero, posteriormente, vienen y toman una medida, creo que el 25 de enero del 2015, y entonces es que se produce la primera acción de arresto y que él se entera de que hay una acusación de que él intentó en diciembre matar a una persona, supuestamente. Todo eso da lugar a esa sentencia. Ahora, ¿cuál es el origen de esa discusión que genera tanta preocupación en nosotros? Que al momento de integrar el tribunal colegiado, el presidente de ese tribunal, el magistrado Rafael Pacheco, fue impugnado porque la parte querellante interpretó que supuestamente él había dicho que ese expediente no iba a llegar lejos porque no tenía sustancia. Al tipo se querellaron contra él y lo sacaron del tribunal. El tribunal quedó integrado por una magistrada y al salir Pacheco, entonces era de 3, nada más quedan 2. ¿Quién sustituye a Rafael Pacheco? Lo sustituye una persona que no era juez, ni pertenecía al sistema judicial. ¿Y cómo? Se buscó una estudiante de la Escuela de la Magistratura que no había sido juramentada. Pero no lo digo yo, es algo que confirmó el propio Tribunal Constitucional. Padre amado. Incluso el Tribunal Constitucional, cuando conoció esto, dijo que en el caso específico de la licenciada X, para no... Sí. Se ha constatado que su designación como juez de carrera se produjo el 1 de febrero del 2018. Es decir, luego de haber transcurrido alrededor de 5 meses de dictada la sentencia. Oiga bien, mediante la que se pronunció la condena al señor Antonio Calboni, por lo que al momento de ser designada como suplente, la indicada profesional no reunía los requisitos de la ley exigidos a un juez de primera instancia. Ocurre que la Constitución de la República, en el artículo 127, señala que para usted ser juez de primera instancia, primero tiene que ser juez de paz. Y para ser juez de paz tiene que ser parte del sistema, pertenecer ya a la carrera. Y ella no era ninguna de las dos. Bien. Pero ocurre que esa persona fue la que redactó la sentencia. Ajá. Y ocurre que la presidenta del tribunal emitió un voto disidente estableciendo en ese voto que el señor Calboni era inocente y no se ha podido probar su participación, primero porque estaba fuera del país y segundo porque no habían aparecido los autores materiales del hecho. Wow. Y que sin autores materiales y sin él estar presente no había cómo hacer una acusación en su contra. Vista así la cosa, entonces nada más quedaban 2 votos de un tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado entonces votó con una magistrada que estaba en estado de embarazo en ese momento, que ni siquiera firmó la sentencia,
y la suplente que no pertenecía a la carrera judicial y que no era siquiera juez de paz, no era juez. Con ese voto único válido, ese señor duró 9 años y 4 meses en prisión. En medio de ese estado de prisión, el pobre infeliz contrajo incluso, se vio afectado de una enfermedad, el mal de Parkinson, que fue demostrado, que está testificado, y su situación fue empeorando. Finalmente, al llegar a nosotros interponemos este recurso de revisión, el Tribunal Constitucional comprueba, no con lo que nosotros le dijimos, el Tribunal Constitucional incluso hizo oficio mandando a certificar para ver si eso era cierto, y le confirmó la Suprema Corte de Justicia que ciertamente ese tribunal fue integrado incorrectamente. Pero ¿quién integró ese tribunal? No lo integró Antonio Carbone, ni los abogados de Antonio Carbone. Fue el resultado de un contubernio entre el Ministerio Público de su momento y los querellantes. ¿Por qué? Porque los querellantes pusieron una querella contra el señor Rafael Pacheco, que era el presidente de ese tribunal en ese momento, colegiado, y obligaron que él mismo fuera excluido hasta que se dictó sentencia, ese señor fue sancionado del Poder Judicial. Y sancionado Rafael Pacheco es que posibilita el ingreso de esta persona que no es juez. En esas circunstancias, entonces, nosotros lo que hacemos es que al fallar el Tribunal Constitucional, se dirige a la Suprema y le pide que ese señor sea juzgado de nuevo, porque tanto la sentencia de la Suprema como la de la Corte, como la de primer grado, resultan ser nulas. En esa circunstancia estamos de nuevo conociendo el expediente ahora en el segundo tribunal colegiado. ¿Por qué, sin embargo, nosotros hemos decidido venir y tratar este tema? Porque tienen que ser sectores muy poderosos para lograr que una persona sea condenada sobre la base de cambiar la composición de un tribunal. Tienen que ser personas muy influyentes, claro, para que el presidente de un tribunal colegiado fuera suspendido y excluido de ese proceso y restituido después que ese proceso se cierre. Tiene que ser muy poderoso que después que se dictó prisión preventiva, se emitieron más de 2 órdenes de variación de la medida cautelar. En más de 2 ocasiones se emitieron sentencias disponiendo medidas, resoluciones disponiendo que en vez de prisión preventiva, bueno, pero que fuera domiciliaria o que fuera con grillete, y nunca se pudo ejecutar. Yo me recuerdo que yo personalmente y el magistrado y el colega Udoniel Bonilla nos reunimos con el anterior incumbente de la Procuraduría General de la República y con la actual incumbente de la Procuraduría General de la República. Le dijimos, pero mire, es que hay una variación de la medida, por lo menos en lo que esto se conozca, vamos a permitir que ese señor que está enfermo, que tiene el mal de Parkinson, por lo menos esto lo haga desde su residencia. No fue posible lograrlo. Ese señor tuvo que tirarse hasta que no salió la sentencia del Tribunal Constitucional y un juez mediante un habeas corpus dispuso que él tuviese en prisión domiciliaria. Se guameó 9 años. 9 años y 4 meses. Como es normal, si tú te guameas 9 años en prisión, siendo empresario con este nivel de vida, no, yo me libro. Tú sales en unas condiciones de irritación. ¿En qué centro penal cumplió? Entonces nosotros, en San Pedro de Macorís, logrando eso, hemos hecho un esfuerzo por ver cómo se restituye. Ahora, ¿cuál es la preocupación de este momento? El Código Procesal Penal tiene un artículo que es el 148 y el 149, que establece lo que llama la extinción de la pena, que plantea que el tiempo máximo de duración de un proceso es el tiempo máximo de la condena posible. No, el tiempo máximo para ser conocido originalmente en estado de prevención originalmente era de 3 años. Y ahora de 2. Más 6 meses. Ahora se amplió a 4 años. Para permitir que las personas puedan ejercer sus derechos, que el condenado pueda recurrir en apelación y todo ese tipo de cosas. Pero ocurre que el día de hoy el señor Antonio Carbone sigue teniendo medidas de coerción porque él no puede salir del Distrito Nacional, él no puede viajar y tiene un grillete. Y estamos conociendo eso. Es decir, tiene 9 años con una medida
preventiva. Ahora tiene 10. El 28 de este mes cumplió 10 años. Sí, pero tiene tres sentencias de condenación. No. Doctor. No, oiga, no fue en la corte, fue que se la revocaron. Entonces, en la Suprema lo condenaron nuevamente. El Tribunal Constitucional, según yo he visto, es en el 2023 que anula la sentencia de la Suprema, exacto, y envía de nuevo a primer grado. Exactamente. Entonces, a iniciar cosas. Pero él ha tenido sentencia de condenación. No, vamos a ver. Para nosotros, conforme a lo que establece el Tribunal Constitucional, la sentencia que fue emitida en primer grado fue el resultado de la constitución de un tribunal irregular donde hubo una función usurpada. Sí, pero fue una condena. Pero permíteme, una atribución usurpada conforme a lo que establece el artículo 73 de la Constitución de la República. Toda usurpación de una función pública termina en una nulidad de todo el proceso. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional ya dice de manera definitiva que todo lo que se hizo contra él viola, y así mismo lo hace contar en su sentencia, la Convención de la Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que tú tienes derecho a ser juzgado por un juez competente y por un juez natural, viola todo, miren, desde el artículo 1 hasta el 28 de los principios generales que están en el Código Procesal Penal fueron violados en el caso de él. Mi pregunta es por qué si en el 2023 el Tribunal Constitucional anula todo el proceso, todavía no se tiene nada, o sea, está iniciando nuevamente el proceso. Exacto, porque cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, el tribunal no puede por sí mismo ordenar que lo liberen. Lo que hace es que tramita el expediente al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, y dispone la Suprema Corte de Justicia enviarlo al Tribunal de Primer Grado para que se conozca de nuevo. Pero ahí viene el tema. Si ya han pasado 10 años y hay un artículo 148 que dice que tú tenías un plazo máximo para tú conocer de esa medida y pronunciar su absolución o su condena, y no lo hiciste porque el propio sistema creó una situación que genera la nulidad del proceso, tú no me puedes ahora perjudicar por tus propios defectos. Claro. No sé si me entiendes. Sí, porque esos 10 años, que transcurrieron fueron el resultado de que el tribunal, al momento de integrarlo, se integró de manera errónea y se hizo con el propósito avieso de perjudicarlo. Él es tan modosito que aceptó eso, mi amigo Pacheco. No, a él lo suspendieron. Sí, yo sé. Lo suspendieron y después que pasó el proceso, lo integraron. Creo que ahora está jubilado. Wow. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora desde el punto de vista legal? Se va a cumplir, porque ya se anuló todo el proceso anterior, pero él tiene 10 años en la costilla. Él tiene 10 años. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué es lo justo? Lo justo en y lo legal. Lo que dice el 148 del Código Procesal Penal es que el tribunal colegiado de primer grado debe pronunciar la extinción que contempla ese artículo 148. Y entonces él, ya en libertad, iniciar los procesos legales para recuperar los bienes de los cuales fue desposeído. ¿Por qué? Qué difícil. Porque después que él fue apresado, el querellante y los testigos que fueron utilizados en contra de él resultaron ser los dueños de las propiedades de él y los accionistas y dueños de la licencia de operación de los casinos. Yo conocí un poquito ese caso por Ismael Molina, el buen amigo, abogado, y de verdad que ahí hay que sacudir la sábana bien, porque es un muy mal precedente, Diulka. Pero doctor, usted en principio está preguntándose quién tiene tanto poder para anular o para cambiar la composición de un tribunal, para dictar una sentencia. Usted se hace esa pregunta, no lo responde, pero ahora usted dice y hace lo que los gringos regularmente dicen: si tú quieres encontrar el final, follow the money. Usted habla de los accionistas, usted habla de los interesados en las licencias de casino. Entonces, ¿a dónde, quiénes resultan beneficiados en este caso? Mira qué es lo que pasa. Los casinos, las bancas de apuestas y las bancas de lotería, de las cuales era propietario, no él solamente, era la familia de él y otros accionistas, operan por licencias que expide el Estado Dominicano, que en este caso expide el Ministerio de Hacienda, ya sea para los casinos
ya sea para la banca de apuestas e incluso interviene en las bancas de lotería. Entonces, él, al estar 10 años en prisión, todas estas personas de alguna manera se aprovecharon y se apropiaron de esa propiedad. Pero no solamente de eso, se aprovecharon de una serie de apartamentos de los cuales era dueño aquí en Higüey, o de otros, de un edificio completo que hay aquí en el Distrito Nacional. Ese pobre hombre y esa pobre familia que vinieron a la República Dominicana a hacer una inversión de sus recursos, fueron despojados de ellos. Sí. Entonces, obviamente, esas personas que fueron despojadas, lo que hoy alegan es que en este país hay que cuestionar seriamente si existe seguridad jurídica. Porque entonces si cualquiera que codicie tus bienes puede venir a despojarte de ellos, quedarse con ellos y el sistema, en vez de protegerte, lo que hace es que se pone al servicio de esa persona, entonces tú estás condenado a fracasar y ya tú no vas a tener el propio interés de invertir que tenía antes de conocer esa realidad. Por esa razón nosotros quisiéramos que los magistrados que tienen este fallo pendiente, que se deben pronunciar la próxima semana sobre ese particular, estudien bien la ley y que cumplan con la Constitución y la ley. Nosotros no queremos más nada. Y a todo que esto, cumplan con la Constitución y la ley. Pero usted está de acuerdo que esto es un proceso nuevo, ¿verdad? No, claro. Porque anularon el proceso. Claro que sí. La limitación es para el proceso a partir de la investigación. Sí, pero hay que reparar un daño. Pero hay no, un tiempo. eso es otra cosa. Pero estamos hablando de que usted, el pleno derecho no prescribe porque esto es un proceso nuevo. Sí. Entonces la limitación del 148 es que no puede ser superior a este plazo a contar desde la investigación el proceso. No, mi amor. No, yo estoy leyéndolo. Pero está aquí. Yo sabía, y la coletilla abajo lo aclara, aquí. claro, Mira, dice. Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de 3 años, contado a partir del inicio de la investigación. Ajá. Este plazo solo se puede extender por 6 meses en caso de sentencia condenatoria, la fuga o rebeldía, eso no importa. La duración del proceso no puede superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal. Que la prescripción de esa situación antijurídica, ya usted sabe, está robo agravado, asesinato, entonces, cuando este es inferior al máximo establecido. Entonces, oye, mi amor, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia sobre este expediente? El 15 de octubre del 24, a mi oficina precisamente, la Suprema nos notifica una sentencia que en una de sus páginas, en el 4.5, dice lo siguiente: de la ponderación del decurrir del proceso que nos ocupa en consonancia con las disposiciones constitucionales y legales a las que hemos hecho referencia, se revela que el plazo inició el 28 de enero del 2015 con la imposición de la medida de coerción contra el imputado Antonio Carbone. De ese proceso. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Este otro nuevo. No, pero si tú tienes razón, tú puedes durar entonces 40 años anulándote y volviendo. Pero hay un hueco ahí. No, es así. Lo que dice eso es inicio. ¿Y el proceso con qué se inicia el proceso? El proceso se inicia cuando se toma la medida de coerción en tu contra. Desde que se toma una medida de investigación, ahí se abrió el proceso. Independientemente de que hayan integrado mal o bien el tribunal, el proceso se inicia desde que a ti te meten preso. Ese proceso se inició. Entonces tú no puedes pensar que, bueno, se inició ahí, pero si se anuló la sentencia, estamos iniciando un nuevo proceso. No, mi hermana, y los 10 años que tú tuviste. Además, indubio pro reo debe ser a favor. Si eso fuera así, todo el mundo hiciera así, buscara la nulidad y empezamos de nuevo. Roberto, y tengo hasta 50 años en prisión. Roberto, sobre este caso y sobre este tema, además de el proceso es un solo. Y se inició, según la Suprema, el 28 de enero del 2015. ¿Cuál fue el rol que jugó el Consejo del Poder Judicial, independientemente de que usted mencionó que hubo una suspensión de un juez, en materia de investigar lo ocurrido con ese tribunal, con su composición, con su comportamiento, con la integración de una persona que no tenía las calidades? ¿Cuál ha sido la actitud, el rol que ha jugado durante todo este proceso el Consejo del Poder Judicial? Mira, yo pienso que la justicia dominicana debe ser sacudida. Como poco. No hay duda de que pasan una serie de situaciones que deben movernos a preocupación y que nos generan hasta vergüenza.
este es un caso para sentirme avergonzado. Sí, es así. Si tú eres capaz de armar, si alguien comete un hecho y yo no te llevo a la justicia existente, sino que yo te formo un tribunal para que te juzgue, eso no es justicia. Eso es todo lo que tú quieras, pero justicia no es. Eso ocurrió en este hecho. Lamentablemente, todo eso está comprobado por sentencia del Tribunal Constitucional y por la propia Suprema Corte de Justicia. Yo no quiero entrar en cuestionar a la persona que se utilizó para eso, que no era juez de paz ni pertenecía al Poder Judicial, porque posiblemente ella fuera utilizada o fuera víctima de su propia candidez. Entonces hay que ver cuál es la mano que meció la cuna. O de su propio interés de ser juez. ¿Por qué ocurre? Que tal como ellos mismos destacan, aquí ella fue 5 meses después nombrada juez. Entonces yo no necesariamente quiero ser inocente y pensar un premio que eso fue el resultado de su ignorancia y que se dejó utilizar. Prefiero pensar de esa manera. Pero eso tiene como consecuencia vidas humanas que fueron afectadas. Eso tiene actividades humanas que fueron impedidas de ser realizadas. Y dinero y recursos que fueron desviados hacia otro lugar. Y por tanto yo no puedo ignorarlo. Ahora, ¿qué ha hecho hasta ahora el Consejo del Poder Judicial? Nada. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, hay una sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia. Eso pasa y nada ocurre. Yo creo que la judicatura dominicana tiene como que portarse también a la altura de lo que se está exigiendo en este país. Yo sí, hay que cargarle el dado a la judicatura. No es que no haya que cargarle a los ministerios públicos lo que también hacerle un cateterismo porque tiene un par de venas obstruidas. Bueno, sí, hay que deja mucho que desear. Hay que hacer un cateterismo pero bien profundo. Sí, colocarle stent y cuestiones así. Sí. Definitivamente que es un caso interesante por lo monstruoso y porque asusta, porque si eso es a una persona que viene a invertir con capitales, imagínate lo que le puede pasar al ciudadano normal que enfrente a un poderoso o que enfrente a alguien que tenga ese nivel de poder. Bueno, dijo Subero Isa, creo que ayer o antes de ayer, sí, que la justicia dominicana era mala, cara y lenta, que a pesar de la reforma del 94 y todo lo que sucedió de ahí para acá, todo ímpetu se diluye. Seguimos arrastrando todas esas falencias. En beneficio de Jorge Subero, debo decir, para mí, que fue el presidente histórico de la Suprema Corte de Justicia, que encabezó el proceso mayor de reforma del Poder Judicial en todo ese periodo. Y como parte de esa reforma, hay que reconocer los aportes, en este caso del presidente Fernández, que lo era, de doña Milagro Ortiz Bosch, que era miembro y jugó un rol estelar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por qué no, del partido de gobierno y del partido de oposición del momento, que lograron ponerse de acuerdo en la necesidad de hacer una reforma importante en todo lo que era el Poder Judicial. Las pocas veces que en este país no hemos puesto de acuerdo en mucho consenso, se han hecho cosas útiles. La reforma del 92, la reforma del proceso de la Suprema, sobre todo a partir de la crisis electoral del año 94, el mismo empoderamiento de la Junta del 96 en adelante, la reforma precisamente del Estado en esos años. Las pocas veces que nosotros como que hemos alineado los planetas del consenso de la República Dominicana se ha visto. Ibas a preguntar, Isisa. Por eso es que a veces decimos nosotros, cuando suceden los intercambios de disparos entre las autoridades del orden y supuestos antisociales, señores, no es defender delincuentes o supuestos delincuentes, es defender el Estado de Derecho. Porque cuando ocurren estas cosas, bien pueden ocurrir estas también, por la baja institucionalidad. Entonces, cuando usted mencionaba, le preguntaba sobre la cárcel de San Pedro, ¿por qué nos interesaba ese dato? Porque sabemos que cuando a alguien se le quiere castigar, aparte de la condena, también influye el lugar a donde se envía. Y si había algún entramado poderoso contra Carbone, ¿por qué entonces enviarlo a San Pedro de Macorís y no enviarlo a otro tipo? ¿Por qué los abogados aceptan San Pedro y no enviarlo a otra que le tocaba? Por ejemplo, La Victoria le tocaba. No entendí esa parte. Bueno, en ese tiempo yo no era abogado. Sí, lo sé. No era abogado de ese expediente. Desconozco qué pasó, pienso que esos abogados pudieron haber hecho su trabajo. Es más, te digo algo. Ahorita mencionaba que ya nosotros con el expediente llegamos a visitar los dos procuradores
anteriores a Jean Alain y a la actual procuradora, pidiéndole que le dieran curso a varias medidas que se tomaron variando la prisión preventiva para que fuera domiciliaria. Pero no se ejecutaron. Y nunca pudieron ejecutarse. Para ejecutarse. ¿Y el juez de la pena? Para ejecutarse fue necesario que interviniera una sentencia del Tribunal Constitucional. Si nosotros no llevamos ese tema al Tribunal Constitucional, ese hombre estuviera ahora mismo en prisión por un hecho que no cometió. ¿Me entiendes? O sea, sí. Eso le pasó a Carbone, pero eso le pudo pasar a cualquier extranjero en la República Dominicana. Y dominicano también le pasa. Y a cualquier dominicano. Eso es así. Don Roberto, una pregunta de un oyente muy importante de la emisora. En su condición de haber dirigido la Junta Central Electoral, que en nuestro país, insisto, siempre me gusta hacer esa separación. Salimos de eso. No, vamos a volver, tranquilo. vamos a estar rotando, ¿no? Okay. Pero hay una pregunta muy interesante sobre una preocupación de una parte de la ciudadanía. Nuestra Junta Central Electoral no solo es el organismo que organiza, administra los procesos electorales, lo cual es muy importante, sino que es el Registro Civil Dominicano, que es una de las pocas instituciones de las que yo me siento satisfecho del desarrollo que ha tenido en el tiempo. Yo creo que es una de las pocas que uno puede mirar hacia atrás y decir, caramba, cuánto avanzó nuestro registro civil, su interconexión y el hecho de lograr ese levantamiento de las actas y de todo eso que estaba acumulado en el tiempo. Ahora, hay una preocupación de gente que entiende, de ciudadanos que entienden, y creo que hay una razón legítima, una duda razonable sobre el hecho de que estén obteniendo cédulas, incluso a veces con nombres risiblemente dominicanos, gente que pudiera haber entrado al territorio dominicano de manera ilegal. Y sí, no estamos refiriendo ni a camboyanos ni a vietnamitas. Sí. No estamos refiriendo a ciudadanos haitianos. Mira, todos ustedes recuerdan que precisamente aquí vivimos una situación en el año 2013 a propósito de un recurso que llegó al Tribunal Constitucional y que me correspondió defender a la Junta Central Electoral, que fue el caso de Guipie. Sí, ¿cómo se llamaba? La joven aquella. La joven de origen haitiano. ¿Te acuerdas el nombre? Dominique Pierre. No. Juliana de Guipie. Juliana de Guipie, sí. Entonces se emitió una sentencia que quedó una conmoción en toda la República Dominicana, porque en ese momento, pienso yo, el país no estaba preparado ni en condiciones de tener la discusión que podemos tener hoy sobre ese tema. Y mucha gente entendió que yo era un sátrapa que estaba usando la Junta Central Electoral para abusar de esa pobre gente. Y no entendieron que de lo que se trataba era de asumir la defensa de la nacionalidad dominicana. Eso que usted dice puede estar pasando y no necesariamente los jueces de la Junta tengan absolutamente nada que ver con eso. ¿Cómo que funciona el sistema? Cuando nace un niño, nace en un hospital público o en una clínica privada. Uh-huh. Poco importa si es hijo de dominicanos o si es hijo de extranjeros. Se supone que nace en una... aquí más del 90% de los partos se producen en instalaciones hospitalarias públicas o privadas, más del 90, incluso creo que el 95. Por tanto, aquí eso de que la gente dice que nace con parturienta y comadrona, ya eso es del pasado. Eso es del pasado, eso nosotros, gracias a Dios, lo hemos superado. Cuando ese niño nace, el médico actuante tiene que recoger y levantar una hoja en la que haga constar el nombre del padre y el nombre de la madre. Y al levantar esos datos debe hacer constar la nacionalidad del padre y de la madre. Si esa acta, que se le llama acta de nacido vivo, al ser redactada, tiene la información de que el padre o la madre son dominicanos, uh-huh, ese niño va a ser inscrito como dominicano. Aún no lo sea. Yo di una declaración que la gente no la interpretó correctamente, diciendo que el principal problema del registro civil no radicaba en la Junta, sino en los hospitales públicos, porque no había un control respecto de las actas de nacido vivo, que no la emite la Junta Central Electoral, que la emite el hospital. Correcto. Porque si esa acta, cuando el oficial civil le llevan un acta
firmada por los médicos actuantes y por la administración del hospital diciendo fulano de tal es hijo de fulano y sutano, que es dominicano, el oficial civil tiene que poner eso. Eso está clarísimo. Y no puede hacer más nada de ahí. Y de ahí en adelante, esas son las informaciones que van a subsistir en esa. Cuando yo fui presidente de la Junta, a mí me tocó hacer una auditoría desde el año 1929 hasta el año 2007. Y esa auditoría, creo que no, hasta el 2011. Y esa auditoría que nosotros hicimos fue precisamente con el interés de transparentar el registro civil y determinar las situaciones que había. Y efectivamente pudimos detectar que mediante ese mecanismo hubieron miles de actas que fueron adulteradas y de personas, unas veces más los dominicanos que a cambio de 5,000 o 20,000 pesos prestaban su nombre para registrar a un nacional extranjero como dominicano, pero además de eso de facultativos médicos irresponsables, que también a veces por dinero o por piedad, o como se le llamaba, o por qué no, algunos pastores o algunos curas que daban su nombre para registrar como hijos. Hubo uno que yo creo que tuvo como 100 y pico de hijos, que lo declaró como propio, supuestamente para resolver el problema de ese niño, y pasaban a ser dominicanos. Eso aparentemente no tiene significado, pero hoy ya se ha convertido en una preocupación nacional. ¿Por qué ocurre que ahora mismo más del 30 al 40% de los partos que se producen en los hospitales son de ciudadanos extranjeros? Y si las cosas siguen como van, la nacionalidad dominicana muy pronto podría colapsar ante el hecho cierto de que le estamos dando nacionalidad a personas sin agotar los procesos correspondientes. Claro. Entonces, ahí hay que cuidarse, porque a veces creemos que la Junta no es la Junta. La Junta hace lo que se le lleva. Exacto. Obviamente, también hay otros que usan mecanismos non santos para, a través de algún oficial civil o algún empleado de la Junta, adulterar documentos y adulterar actas. Pero ese no es el principal problema para mí. Eso ocurre, ha ocurrido siempre. A mí en algún momento me tocó llevar a algunos a juicio, meter preso a algunos y tomar acciones contra ellos y despedir muchos empleados por eso. Pero ese no es el principal problema. El problema está en el control en los hospitales. Si no hay un control efectivo en los hospitales, eso no se podrá evitar. Claro. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, vámonos al plano político ya. Dale. Nuestro invitado es un dirigente de primera línea de la fuerza. Pero déjame terminar y escúchame. Está bien. Para retomar ese tema. Yo creo que si la República Dominicana no reacciona a tiempo, todo lo que es la nacionalidad dominicana, entiéndase sus valores culturales, entiéndase todo lo que es la idiosincrasia del dominicano, no tendrá una duración más allá de 2 o 3 décadas. Se va a esfumar. Y nosotros pasaremos a ser una comunidad diferente. Y difusa, donde ya tener o no tener un muro no tendrá ninguna significancia. Importante. Bueno, ahí está, atención, esa respuesta sobre el tema de la cedulación de gente que difícilmente pudiera pasar un test de dónde está la legitimidad muchas veces de su documentación. Y ese problema de los hospitales, que muchas veces también aquí lo hemos hablado, y las partidas de nacimiento. Vámonos a la pausa, señores. Tenemos la presencia del doctor Roberto Rosario Márquez con nosotros para hablar de temas jurídicos, políticos, institucionales. En el gobierno de la mañana de la Z101, llévatelo, Francis. Del Estado Dominicano y Aerodom. Con obras así se transforma el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Gobierno de la Z101, vamos avanzando. Tenemos en cabina en nuestra entrevista centrada el día de hoy al doctor Roberto Rosario Márquez. Hemos hablado así rápido los temas jurídicos de este caso interesante por demás que ha traído a la palestra. Ya hemos hecho preguntas sobre nueva vez el tema institucional y este tema tan importante de la cedulación y los documentos. Y ya Rosendo pues avisaba, y es natural, tenemos que
sacarle el jugo a este hombre. No es un limón, es una toronja, hay que sacarle el jugo hoy. Yo lo iba a meter en el tema político, porque yo sé que hay una discusión interna muy importante en la Fuerza del Pueblo, pero quiero agregar otro aspecto. No hay ninguna discusión, es un chisme de otro ustedes. aspecto sobre la experiencia de Roberto y la Junta Central Electoral. Ahora está en proceso la ejecución de una nueva cédula. Y la situación es que andan, todos los dominicanos tenemos ahora mismo una cédula vencida en los bolsillos. Y gente preocupando, mira que la cédula mía está vencida, que qué hago. Y nosotros diciéndole, no, miren, viene una renovación, mientras tanto están todas vigentes. Yo tengo, Roberto Rosario, desde el año 1978 en mi bolsillo una tarjeta del Seguro Social de los Estados Unidos. La misma desde el día que me la dieron, porque eso nunca se vence. ¿Por qué si se va a hacer una nueva cédula en la República Dominicana no se establece una no expiración, que no se venza nunca la cédula y se resuelve ese problema para el futuro? Bueno, en ese caso hablaba precisamente con una comisión de la Junta que visitó la Fuerza del Pueblo y yo intervine diciendo que la decisión del cambio de la cédula no es por voluntad de la Junta, es que hay una ley que establece que cada 10 años hay que cambiar la cédula. Sí. Por tanto, si se quisiera hacer un cambio para que los procesos de cambio de cédula sean por más tiempo o no existiera un periodo específico de cambio, de vencimiento, entonces habría que hacer una modificación de la ley, porque es la ley que establece, la ley de cédula que establece que la cédula de identidad electoral debe ser modificada, debe ser renovada cada 10 años. Bueno. Antes era cada 7 años. Hay que cambiar la ley. Antes era cada 7 años y después se amplió a 10. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, ¿y qué hago ahora que mi cédula está vencida? Ya en periodos anteriores, cuando la cédula vencía, que ocurrió con frecuencia, lo que hace es que la Junta emite una resolución y mediante esa resolución la Junta dice que aunque el plástico que usted tenga diga que está vencido, lo puede seguir utilizando hasta que se renove la cédula. Pienso que eso es lo que va a ocurrir y estoy seguro que la Junta debe haberlo hecho. Eso permite que el ciudadano y todo el sistema financiero e institucional siga reconociendo ese documento. La Junta debe tirar un comunicado, debe hacérselo llegar a todas las instituciones públicas y privadas para que el ciudadano... Creo que ya lo hizo. Para que el ciudadano no se afecte por algo que no es culpa ni de la Junta ni... Lo que pasa es que cuando tú sales al exterior y tú quieres enseñar una identificación, te dicen, pero eso está vencido. Sí, eso es un problema en el exterior. Sí. Aquí no debiera ser problema. Entonces, de todas maneras, ya la Junta está en eso, nos indicaron que están en proceso de cambio, digamos, y en licitaciones y terminando ese proceso. Según la información que dieron, a mí me preocupaba, porque antes decían que ahora íbamos a tener un chip. Yo interpretaba que íbamos a tener un chip y que iba a desaparecer el código QR. El código QR y un chip al final es, no voy a decir lo mismo, pero son sistemas de almacenamiento de información. Pero ellos informaron que se van a mantener los dos, tanto el chip como el código QR. ¿Por qué para mí es importante? Porque todo el sistema financiero al día de hoy funciona con el código QR. Entonces, si tú le quitas el código QR y te va el chip solamente, eso podría implicar que todo el sistema financiero tendría que hacer cambios y eso tendría un costo enorme, pero ellos informaron ahí que van a conservar el código QR y también va a tener un chip. Pienso que eso, yo le preguntaba si eso no lo hacía más costoso, ellos me decían que ya el costo de los chips ha bajado, según ellos, sustancialmente. Cuando a mí me tocó hacer cambio de cédula, tuve la duda de si irnos a un chip o no. Y cuando vimos el costo, la cédula salía 5 o 6 veces más el costo que lo que salió con el código QR, y el código QR a mí me resolvía todo lo que iba a resolver en un chip. Si disminuyó el costo, como nos informaron los técnicos ahí, pues bienvenido sea. De todas maneras, al mantener los dos sistemas, eso redunda en beneficio y no un perjuicio. Le manifesté a los miembros de la Junta, primero, aparte de dar mi respaldo, porque mi mayor deseo es que ese proyecto salga exitoso para bien del país, por lo que lo voy a explicar más adelante. Pero le manifestaba mi preocupación porque
La cédula actual tiene 2 mecanismos de seguridad que para mí deben ser preservados, que es la determinación de que de que el portador, de que el que tiene esa cédula es quien dice ser, mediante 2 sistemas: el sistema biométrico, dactilar y el iris del ojo. ¿Por qué para mí es importante? Porque ahora, con una serie de nuevos inventos, hay gente que puede modificar su huella. Ustedes lo saben. Okay. Es muy costoso, pero hay gente que lo puede hacer. Se ha demostrado que todavía no hay quien haya logrado modificar el iris del ojo. No importa que usen lentes de contacto, hasta el día de hoy no se puede. Y yo quisiera sugerir que por lo menos se preserve eso. Quizá, no sé por qué, porque si ya está integrado y se conserva el iris del ojo, tú lo detectas. Para ponerle un ejemplo, cuando estalló el caso de Figueroa Agosto, ¿cómo yo pude descubrir la totalidad de cédulas que tenía cuando me llegó la denuncia? Yo descubrí la cantidad de cédulas que tenía Figueroa Agosto, fue con el iris del ojo. Ay, simplemente nosotros agarramos. Tú lo que haces es que pones la fotografía en el sistema y el sistema te hace una auditoría y te dice todas las personas que pudieran tener ese rasgo y Dios, te lo trae. Y me trajo todas las fotografías de cédula que ese señor tenía. El perro de cédula. Padre amado. ¿Me entiende? Mire, los mecanismos de seguridad biométrico, precisamente el iris del ojo hoy en día es el número 1. Yo no puedo comprender que eso sea una discusión en este momento. En mi caso, directo, he tenido un borramiento de huella inexplicable. Me pasó. No, hay muchas personas que tienen. Sí, yo sé, muchas personas, pero es preocupante. Ahora mismo no pude entrar en el paso rápido hacia acá. No me pudieron registrar en la Embajada de España. No tuve ese problema en los Estados Unidos porque, según supe, ellos te ponen a poner el dedo como una simple segunda comprobación. Así es. La primera comprobación es el iris del ojo. Por eso que digo, al final lo que puede hacer una gente es sacarse un ojo y entonces estaría el otro ojo y está inmediatamente bajo sospecha. ¿Por qué usted cree que se dan estas discusiones? O sea, no entendemos. Y eso no solamente se está dando dentro de la cédula, se dio con la tarjeta de los subsidios, que se pasó de una tarjeta sin chip, sin nada, a justificar que siguiéramos con el mismo sistema. O sea, ¿cómo es posible que si esta cédula se está desechando por vieja, se supone que ya se venció y se va a buscar algo más seguro, pueda ser una discusión, no agregar otro mecanismo de seguridad, que no sé si lo hay, sino tratar de ver si dejamos el del iris del ojo, que es el universal hoy en día, universal. No sé, yo no estoy al tanto de esos procesos internos. Yo creo que... Pero le hace lógica eso. No, ese fue un tema que escuché en la visita. Y es una metodología más barata ahora, se supone, porque hace ya tiempo que la tuvimos implementada. No, ya está en el sistema. Exacto. No sé, yo diría que como todavía eso no está decidido porque estamos en un proceso de licitación, yo diría que es un tema importante preservarlo y lo hago con el mejor de los intereses. Porque eso está por encima de huella, de color, de todo. Eso es, yo no te digo que es infalible, pero es bastante improbable que se pueda alterar. Siempre los datos que te da están por encima del 95 al 96% de probabilidad. Y no falla. Cuando yo tenía, mira, tú ponías, te tiraban una foto y tú lo pones en el sistema de la Junta y te salían con doctor, las ramas genealógicas. Y una pregunta, porque ¿verdad? Mucha gente ha cuestionado que con el avance de los medios tecnológicos electrónicos y así, pues vamos a un ejemplo simple, ya las tarjetas de crédito, eso lo explicaba creo que hace un tiempo nuestra compañera Isi con el tema de los bonos, ya el plástico es una formalidad, lo que vale es este chip. Ahí es donde radica. Hay un problema con eso ahora. En vez de cinta magnética. Hay un problema con eso del chip en la tarjeta ahora. ¿Cuál?
me dijo a mí un abogado que se está dando una situación en el país. A ver. Con el tema ese de los chips en la tarjeta. Y nos salimos un poco de la entrevista de Roberto, pero es bueno decir. No, volvemos, no te preocupes. Andan unos tipos. Con los imanes y los chiperos. Con una especie de verifón en los bolsillos. Sí. Y se te arriman. Sacan toda la información. Y el verifón registra la tarjeta. Y entonces te roban dinero. Ya. Bueno. Por eso cada vez, por eso cada vez se vincula obviamente a mejores, se llaman las cadenas de blockchain, las formas de la seguridad que tienen los chips. Obvio, no es infalible, como ha dicho el doctor, pero se supone que cada vez es más difícil. Ahora, hay quienes han sugerido la idea de que documentos como la licencia, como la cédula, pues pudieran en su momento pues desarrollar también ese apartado, esa data que bien pudiera incluir el aspecto del iris de los ojos, los famosos datos biométricos que una vez me lo tomaron, yo no sé para qué, ese papel perdió hasta color en la cartera que yo tenía. No, pero ahora mismo están integrados los datos biométricos tuyos. Con el código de barra y con el QR que tiene detrás, ¿verdad? El QR y la huella dactilar. Todo eso está integrado. Pero imagínate que tuviera, además del código de barra, además del código QR que yo tengo aquí, tuviera por ejemplo, un chip. El Departamento de Estado tiene todos los datos de todos los Óyeme, escúchame, toda la información aquí, en esta parte que está aquí, en el código QR, está toda la información del ciudadano. Es más, mira, tú ahora mismo tú vas a cualquier banco y la información que ha captado la Junta de todos los ciudadanos es la que ellos tienen. Los bancos no operan con... Entonces, ¿por qué expira? Con propio. Bueno, ya es un tema legal, tú no estabas aquí, yo decía. Perdón, así sí. Es que salí, es que hay un oyente muy importante que tiene varias preguntas. Es que hay una ley que dice que cada 10 años hay que cambiarla. Porque hay que cambiar la ley, entonces. No es que la Junta quiere. No, porque... ¿Y en qué está basada esa ley, doctor? Mira, en cuando era de cartón y se desbarataba. Yo creo que en ese momento posiblemente esa ley era necesaria porque era vulnerable. Era muy vulnerable lo que teníamos. Habíamos tenido procesos. La República Dominicana en todo el periodo del 70 hasta el 90 había tenido muchos problemas electorales como consecuencia de la alteración de la cédula, que era de cartoncito, que era aquella. Entonces había una situación que daba lugar a ese tipo de medidas. Pero incluso la certificación de nacimiento también vence. Sí, pero yo creo que ya esa etapa la hemos superado. O sea, temporal. Pienso yo. Yo creo que ya ha crecido suficiente. Cuando yo entré a la Junta Central Electoral, lamentablemente todavía eso era un problema. Sin yo querer vanagloriarme, yo me atrevo a decir que después que salí, eso fue un tema que quedó resuelto. No, y todo el mundo le reconoce, incluso y ahora se ha fortalecido. ¿Por qué? Reconocen a ustedes haber hecho un trabajo. Porque recuérdense que ustedes, que la Junta ni siquiera locales tenía. Bueno, había un problema terrible, había que ir y todo era en Macota. De Bellamella había que coger para Herrera, una cosa locura. El 97% de todas las actividades de la Junta eran manuales. Cuando nosotros salimos dejamos el 100% automatizado. Ahora, obviamente, siempre hay posibilidad de mejoras. Claro. Y creo que esta Junta está interesada en que haya mejora. Mire, precisamente le mandan a decir, como decían en Amalgama de Colores de la Pelota, me lo dijo Adela, le mandan a preguntar. Yo creo que la pregunta la voy a hacer como si fuera un ejercicio jurídico, porque honestamente hay casos cuyas características a veces no conocemos y es un poquito difícil abordarlo, pero pudiera, ya que hablamos de los jueces, ya que hablamos de sus ejercicios a veces, yo creo que hasta experimentales en República Dominicana, pudiera un juez decidir una partición de bienes si no se ha concretado correctamente un divorcio como manda la norma, la ley. Lo digo porque ha habido un caso que se ha analizado aquí en esta cabina y que ha llamado mucho la atención y precisamente por eso nos hacen la pregunta. ¿Partición es amigable o judicial? Por eso le digo que hay detalles que no conozco. Porque según él plantea, es judicial. Porque si ambos cónyuges... Lo que se sabe es que no se había producido el divorcio. Y dice judicial porque fue una jueza que lo pronunció. Es la cosa. Si es así como se plantea, es imposible vamos a verlo de esta manera. Si una pareja de esposos hacen una partición amigable pero y lo judicializan... es diferente. Claro. Si lo refrendan y lo homologan en un tribunal. Pero no es el caso, que se está tratando de preguntarle, sino de un caso donde parece ser que el divorcio era irregular, fue lo que entendí,
y un juez. Cuidado si esos fueron los divorcios de San Cristóbal. No vio. Sí. No vio primero. ¿Cómo te lo supo? Que el divorcio estuviese bien hecho y declaró la partición no amigable. No, porque si esa comunidad de bienes no ha sido disuelta, claro, no puede haber comunidad. Que me perdone. O sea, Digo yo, que me perdone Susana, los san cristobalenses, pero las cosas que pasan en San Cristóbal, en la parte jurídica, no pasan en ningún lado de este país. Eso hay que ver bien cuál es el caso, y si es así, entonces el Consejo del Poder Judicial tiene que mira lo que no sirve para nada. Mira lo que yo pienso, mira lo que yo pienso. La investigación y posibles consecuencias. Mira lo que yo presumo que pudo haber pasado ahí. Mira lo que yo presumo que pudo haber pasado. ¿Qué usted presume? Que ustedes se acuerdan una vez que se producían unos divorcios en el aire. Al vapor. Y que había personas que se divorciaban, seguían viviendo en la misma casa y ni o el marido o la mujer, dependiendo, no sabía que estaba divorciado. Posiblemente se trate de uno de esos divorcios en el aire. Ay, Dios. Muchos de los cuales no están registrados en el sistema. Y cuando viene a ver, la persona creyendo que estaba divorciada fue a hacer su partición. Se produjo la partición, a lo mejor depositaron ese divorcio en el aire. No sé cómo. Y entonces ahora ese divorcio. Certificación de registro civil obligatoriamente tú buscando. Sí, pero más que la certificación es la sentencia que tiene que estar registrada. No, y es muy cuestionable entonces el trabajo del tribunal. Que se hacía ese divorcio muy cuestionable por paga y no se registraba en el sistema. Piden la promulgación del divorcio, dicen que es el último paso. Ya la publicación no tanto, porque hay oponibilidad a los terceros y es un registro público, pero el promulgamiento es obligado y tiene que estar sentado en el registro. Lo que a mí me llama de eso la Ahí atención. estaba metido todo. Lo que me llama de eso la atención, Susana, es que siendo el derecho dominicano hijo de un derecho tan formal como el francés, donde la forma es tan importante y es tan determinante, óyeme, eso cuestiona mucho el trabajo de los tribunales de comunidad. Si eso ocurrió, esa partición va a ser declarada nula. Y no es el procedimiento. Si hay un dolo, claro, porque hay mecanismos para que eso no pueda ocurrir. La jueza o el juez o el tribunal que hay que ver los documentos que le llevaron. Hay que ver los documentos que le llevaron. Yo insisto y yo admito, estoy de verdad, para mí es una anécdota, yo desconozco totalmente las intríngulas de eso. Pero yo he insistido aquí, lo hemos insistido mucho, doctor, aquí todo el mundo tiene que medirse, todo el que recibe recursos públicos, hay que medir su eficiencia, su eficacia, su nivel de respuesta. Aquí los tribunales son unidades de trabajo con su secretariado, con su personal. Y aquí el Poder Judicial tiene que ser medido también, independientemente de que yo quiero que tengan lo mejor, de que tengan mejores salarios, de que tengan la mejor protección. Sí, pero también es como yo le exijo a los profesores, que fue nuestro comentario hoy esta mañana del tema de la ADP, que aunque no viene al caso, que quieren mejores salarios, sí, pero salta el señor de la ADP la semana pasada, no, que para dar los bonos hay que bajar del 70% al 60%. Pero ¿qué yo decía ahorita que, a propósito de tu comentario, aquí hay que hacer hay que meter un bisturí en el Poder Judicial. Y el propio Poder Judicial tiene que ocultarse para sincerizarse. No quiero usar esta tribuna como para dirimir mi caso. Yo tengo una persona que tiene 1 año y medio que fue desalojada de su propio apartamento, que compró con su propio dinero. ¿Pero cómo? Y que la desalojaron. Y yo he hecho todo lo posible, demanda de referimiento, todo. Y aunque lo he conseguido, no ha habido forma Estado de Derecho. Al final lo voy a lograr, pero mientras tanto esa pobre mujer que se encuentra en la calle, se llama Moraima, definitivamente, y que está desalojada de un apartamento que ya compró con su dinero, pero alguien la desalojó creyendo que ese apartamento era de otra gente. Así. Eso se da en este país. Lo que pasa pero aquí poco pasa. Porque oye lo que ocurre. Y la justicia no tiene ni siquiera el repudio social. Aquí no se dan cuenta que la mayoría de cosas se pueden dar porque la justicia, porque el último ratio, o sea, después que todo falla, la justicia debiera ser. Eso lo único que no falle.
Eso es inconcebible. Bueno, aquí es al revés, que Susana. se suspendieran jueces, nombraron, o sea, eso es algo que debió ser escándalo. Grave, escandaloso. No debió, de todo lo que constituyeron un tribunal colegiado que permitieron y no debió eso. quedar simplemente registrado. Pero una claro sentencia. que no es que lo primero que revisa el tribunal es su competencia y no es competente si no está válidamente constituido. Por eso yo dije, como que me sorprendió, pero después veo, digo yo, pero eso es grave. Yo me imagino la no jueza pidiéndole calidad a los abogados. Yo decía aquí la semana pasada, calidades. Creo que fue la semana pasada, José Luis, que yo hice un comentario sobre la situación de los jueces. Sí. Y yo decía que estamos muy acostumbrados a presionar sobre el quehacer, el desempeño del Ministerio Público. Solamente. Sin embargo, los jueces pasan por debajo del radar. Eso no tiene madre. Y no hay en la sociedad y en los medios de comunicación y en lo que hacemos opinión pública y presión social, no hay ese mismo interés que pone el Ministerio Público en los jueces para que cosas como esas no pasen, se visibilicen y se presione sobre eso. Porque de verdad que hay una gran brecha entre el desempeño del Ministerio Público y de los jueces a la hora de ser juzgado y de pedir consecuencias por parte de la sociedad. Bueno, cuando el caso es célebre, como pasó por ejemplo con una tragedia de hace un tiempo de un amigo nuestro, cuando el caso es más o menos célebre, puede hacerse algo. Recuerdo que en ese caso que menciono, que involucraba a un ex miembro de las Fuerzas Armadas, la jueza de primera instancia destrozó ese caso y sacó gente y echó para allá, y este testigo no, y este sí. Por lo menos los jueces ya del juicio de fondo hicieron lo que pudieron, pero definitivamente que la judicatura, y esto no es ánimo de hacer ni cacería de brujas, ni cargarle el peso a nadie, pero yo estoy conteste a lo que ha dicho el doctor Roberto Rosario. Aquí tenemos como sociedad que revisar el contrato social, tanto la judicatura, el Ministerio Público, la ciudadanía, los médicos, todo el mundo aquí tiene que revisar su función y lo que está produciendo, el resultado de lo que debe aportar a la sociedad, porque se suponía que el derecho era la sustitución de la venganza individual, doctor. Así es. Pero si la justicia no falla, ¿a dónde tenemos que ir entonces? A la venganza individual. A la venganza individual. Eso a mí me preocupa muchísimo. Eso es muy terrible, ¿eh? Así es. ¿Tú sabes que, para todos. Tú sabes que en el sistema judicial hebreo, el de la Biblia, el Viejo Testamento, si tú matabas a una gente por accidente, ojo por ojo. Si tú matabas a una gente por accidente, el varón más cercano a la víctima podía psiquitrillarte. Con una salvedad. Si el acusado, el imputado, el que se le cayó una vaina y le cayó arriba a otro, arrancaba corriendo a la ciudad de refugio, eran 7 ciudades de refugio, y llegaba primero, se salvó. Podía vivir ahí hasta que se muriera el sumo sacerdote y después quedaba libre. O sea, que hasta eso estaba pensado para evitar que la venganza individual se comiera un inocente o a una gente que mató por accidente al otro. Aquí hay que volver a yo no sé si hace 20 siglos. Yo lo que creo que la gerencia, yo creo que las instituciones públicas tienen mucho que ver con quién es la gerencia. Se salvaban de una vez. Y tengo que volver a mi comentario inicial. Yo recuerdo que cuando estaba Subero, mira, mi vínculo no es tan grande con Subero, pero recuerdo que cuando yo ejercía que estaba Subero, ellos tenían una serie de departamentos que investigaban a los jueces, le daban seguimiento. Había un departamento de inspectoría, no sé si está. Tiene que ser así. Existe. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando yo llegué a la Junta, yo me acuerdo, todos los oficiales civiles sabían que yo vivía atento a ellos. Y a veces yo incluso también le aparecía a lo de Moca o me aparecía ¿entiendes? Porque lamentablemente en la República Dominicana la institucionalidad requiere la vigilancia de que el que está en el cargo le esté dando seguimiento y que el otro se sienta vigilado. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, dice una frase. Yo diría que la Suprema Corte, aparte de los criterios de los recursivos, de las vías recursivas, también tiene que ir mirando su calidad como un poder, que existe, revisando sentencias más allá, para ver la calidad y el nivel de análisis de sus jueces, porque da pena. Todavía bregando con mora y todavía bregando con de todo y cosas oscurísimas, de verdad. Eso que te dice que se dio,
Es alarmante. Entonces, tanta gente estudiando y escribiendo de derecho constitucional de qué sé yo cuánta generación, porque también la comunidad jurídica no hace su papel. Esos son cámaras de eco. No hace su papel, claro, pero hablando muchísimo disparate, y eso es reunión y sí, tú me aplaudes hoy, yo te aplaudo mañana. El derecho administrativo, eso que es es el precursor del derecho constitucional, no lo conocen los ministros. La gente no maneja esos principios, ni los reclama, ni lo invoca. Eso es verdad. Entonces, imagínate, entonces hablando tantas cosas y tantas sin embargo, veces, Susana, ahora mismo ya me dijeron quién fue que se constituyó ahí. Ah. Qué cosa, La premiaron. Y la de la medida Cristo fue. Ay, Dios, sí, ¿verdad? Acuérdate. Salió por la. Por ahí anda ella, hasta en foros internacionales. No, que pero yo debo decir la verdad. ¿Y ganando cuál? En representación del señor Calvones, lo que espero es que ese tribunal colegiado ahora haga lo que corresponde. De la segunda, que la semana que viene se supone debe pronunciarse, lo haga. Pacheco no va a estar ahí, ¿verdad? No. Lo haga ajustado a la Constitución, y las leyes. Y que sencillamente ningún prejuicio pueda afectar la decisión que se adopte. No importa, si no es favorable, nosotros la recurriríamos. Pero yo quiero seguir teniendo esperanza en que la justicia dominicana puede recatarse y en que los jueces actuarán conforme no es lo único a lo que dice la ley. Es la única aspiración que debemos tener. En relación a ese tema. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, referir un tema de la fuerza del pueblo. Para allá íbamos. Mira, la fuerza del pueblo está en un proceso interesante. Llegando. Y es en un proceso de organización de su congreso, Franklin Almeida. Es importante porque en ese congreso se van a discutir o ya se han estado discutiendo, y ya lo que estamos cerrando, ya en el mes de febrero eso concluye. Se han estado discutiendo cuáles son las nuevas líneas políticas que en todos los aspectos va a tener la fuerza del pueblo, en materia de educación, en materia tecnológica, en materia estatutaria, en materia electoral. Todas esas líneas, la fuerza del pueblo ahora mismo es un organismo en ebullición, donde las ideas libremente se han estado exponiendo. Lo que hemos acordado como partido, lo acordó la dirección política y fue ratificado por la dirección central, es que todos los que tenemos posiciones en la fuerza del pueblo, hasta que no concluya esta fase de discusión y aprobación de las líneas generales, no llevemos a cabo ningún tipo de campaña de promoción personal a cargos internos. Porque si hacemos eso, contaminamos el Congreso. Porque entonces muchas personas van a dejar de pensar lo que necesariamente conviene y entonces van a ponerse a pensar en que la votación podría convenir a mi aspiración u otra cosa. En la última reunión de la dirección política yo no estuve, pero me informaron que precisamente el presidente del partido insistía en que toda promoción ahora mismo a cargo de elección interna se considera extemporánea, que los compañeros deben permitir que el Congreso termine y que después que termine viene entonces ya un nuevo Congreso exclusivamente eleccionario. En ese Congreso, el compañero que aspire a ser presidente del partido, secretario general, de electoral, de lo que sea, tendrá el derecho de promoverse. Pero hasta que eso no ocurra, yo me uno, en este caso, a la opinión del presidente del partido de llamar a los compañeros que cesen cualquier actividad proselitista, porque no ayuda al partido, no ayuda a que las cosas se encaminen bien. Nosotros necesitamos, como fuerza política opositora, practicar con el ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudadanía dominicana? Ahora mismo hay una gran decepción de la población dominicana respecto de los resultados que está arrojando las ejecutorias gubernamentales en muchas áreas. Y cuando la gente ve eso, entonces la gente empieza a mirar quién, en lugar de quién podría suceder en el Estado, en la administración del Estado, qué partido podría ser el que ocupe la función pública. Y yo creo que de alguna manera ya mucha gente está viendo a la fuerza del pueblo colocado en ese sitial. Pero eso no va a llegar por obra y gracia. Eso va a llegar en la medida en que nosotros, con nuestra conducta, le hagamos ver a la población que podríamos como partido ser merecedores de su atención y que por demás
si llegáramos al Estado, vamos a satisfacer muchas, no todas, pero muchas de esas aspiraciones que ellos tienen de modificación en el comportamiento de lo público. Por eso los compañeros deben verse en ese espejo. No podemos dar mal ejemplo. Nosotros no nos fuimos, lo que nos fuimos del PLD, mucho por diferencia, otro por otras situaciones. Se supone no para producir o reproducir los errores que le atribuíamos a ese partido, ciertos o no, pero lo que le atribuíamos. Se supone que debemos ser la diferencia, se supone que debemos superarlo. No significa que seamos puros, no significa que no tengamos errores o que no estemos contaminados de algunas deficiencias, pero el cuerpo, que es la fuerza del pueblo, tiene que expresarse diferente. Si vamos a reproducir la vieja práctica, seremos parte de lo mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente va a buscar otras cosas. Y al buscar otras cosas pueden caer en cualquier cosa que no sea lo que convenga a la República Dominicana. Así que mi llamado es a que respetemos esa decisión de la dirección política y de la dirección central, y que cualquier promoción a cargo interno cese hasta tanto concluya. Hay un lema nuevo, ustedes. Pero vótenlo de ahí. Pero ¿y esta tiranía? ¿Usted sabía cuál es el lema? ¿Es Lionel o que entre Omar? ¡Ey! Bueno, de Omar. ¡Ey, pero genial! Oye. ¿Lionel o que entre Omar? Mañana, ¿cómo Omar consigue? Lo que pasa es que mañana lo que es Día pasa de la es, Juventud en República Dominicana. Lo que pasa ¿verdad? es bueno que precisamente ese tema ahora mismo no se puede. No debe, en función de lo que acabo de decir, no debiera ser un tema para la gente de la fuerza del pueblo. ¿verdad? Y Susana, que ha mencionado el lema del partido. Horacio o que entre el mar, Leonel o que entre Omar. Qué bien. Todo el mundo feliz. Pero usted ha hablado de que hay una decepción de la población con la actual administración. Con los resultados de la presente administración. También entendemos que hay una decepción de la población en la clase política y que la población exige y desea sangre nueva. Ay. En ese sentido, estaría la fuerza del pueblo sobre lo que usted ya ha dicho, entendemos lo que ha dicho, pero estaría la fuerza del pueblo, su dirigencia madura, en capacidad de aceptar un nuevo liderazgo que pudiera ser muy bien encabezado por Omar Fernández para la presidencia de la República. ¿Lo pudieran asimilar? ¿Por quién más? ¿Usted ve esa madurez en el partido? Mira, yo te diría que nosotros como partido tenemos que terminar esta fase del Congreso. Pero no voy a rehuir tu pregunta. Aguanta que viene. Yo creo que nosotros debemos evaluar en su momento qué es lo que conviene al partido. Y lo que convenga al partido y a la sociedad dominicana es lo que nosotros vamos a apoyar. Julieta. Ahora bien, así es lo que hemos dicho aquí. Cualquier promoción a destiempo en este momento va en contra de la decisión adoptada por el partido. No solamente para cargos internos, sino también para cargos externas. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia de eso, no estamos haciendo un daño. Lo importante es seguir fortaleciendo la marca que tenemos, es seguir fortaleciendo la fuerza del pueblo como opción. Nosotros logramos una proeza, y es que en el proceso pasado Leonel Fernández sacó aproximadamente el 30%, en la peor condición, donde el PRD llevó su candidato, donde el PLD llevó su candidato, donde el PRM llevó su candidato y la fuerza del pueblo llevó el de él. Es decir, nosotros podemos decir que en esas elecciones nosotros tuvimos un nicho hasta ese momento de un 30%. Sí. Ya lo que debemos ver ahora es cómo lograr lo demás. Pero lo logramos además de eso en un ambiente en donde había una confusión si nosotros éramos los líderes o no de la oposición. Recuerden que en ese momento todavía se discutía si era el PLD o si era la fuerza del pueblo, y eso también tenía un costo. Ya eso el pueblo dominicano lo definió en la votación. Y lo que procede ahora entonces es ya nosotros consolidarnos como líderes de la oposición y ver si en ese liderazgo de la oposición logramos unificar a la oposición y enfrentar al PRM, que por peor que esté, nunca lo debemos subestimar, porque es el partido de gobierno. Y en un país como la República Dominicana, donde el que tiene el poder tiene una ventaja al momento de competir, nosotros no podemos de obviar ese pequeño asunto, ese pequeño detalle que puede ser determinante. ¿Quién es el vocero del partido estatutariamente? Ahora mismo. Ajá. O el presidente.
Sí, pero después del presidente. El secretario. ¿No? El secretario que es o el secretario Peñita, o el vicepresidente ejecutivo. Es Peñita. Que es Peñita y Radamés. Vicepresidente. Yo veo como Radamés más fungiendo esa función. Pero sí le adelanto, a propósito de esa pregunta. Vamos a esperar que te esperemos. Pero sí le adelanto él va a ser candidato a senador. El Congreso va a modificar una serie de cosas. Y hay propuestas, por ejemplo, que están planteando transformar orgánicamente la Secretaría General y transformar la vicepresidencia para hacerla más cercana y más dinámica. Doctor, mire, antes de concluir, una de las primeras personas que hablaba cuando usted estaba en la Junta y no todos conocemos de su trabajo en los tribunales, quien siempre valoraba esa fase suya, y de hecho la conocía allá abajo en el segundo piso de este edificio, era doña Carmen Inver Brugal, que siempre valoraba mucho eso y siempre lo resaltó en ese programa, en ese espacio. Por eso yo en esa época, obviamente, en el kinder del análisis político aprendía. Que Carmen Inver y yo nos conocimos desde antes de yo ser abogado. Porque Carmen Inver era o es íntima amiga de la madre de mis hijos, que se llama Carmen Sánchez. Carmen Sánchez fue Premio Nacional de Poesía. Y entonces Carmen y ella eran parte de un círculo de poetas. Sí, porque Carmen Inver escribe muy bien. Que orientaba el profesor Bosch y que se reunía con don Juan. A veces se reunían en la casa de Natacha, o a veces incluso iban a la casa de ellos, llegaron a ir a mi casa. Yo me los imagino. Ese es el tema. Por ahí viene ese afecto. Me los imagino hablando de Yailin, la más viral. Por lo menos y metiéndole al bloque. Pero mira, hay que reconocer que a Croarte no la nominó. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que reconocerlo? Oye, pero Julieta. Pero te nominó otros. La verdad que, doctor, cada día usted se asienta como el vino, cada vez. No sé qué pasó en su vida, pero usted hay un cambio. Así lo veo yo. El cambio. Estamos viviendo el cambio. Humanísticamente hay un crecimiento en el doctor incuestionable. Yo lo percibo. Gracias. Quizás, a mí hay un hecho, no lo niego, muy reciente que me impactó mucho, que fue la muerte de mi mamá. Ay, Dios santo. Bueno. Yo reconozco que eso en términos humanos me impactó demasiado. Bueno. Yo viví lo mismo con mi padre y de verdad que no quisiera ni siquiera recordar eso. Y definitivamente son cosas que sí que son un antes y después. Yo incluso cuando pienso en el tiempo que pasa, yo digo, ¿fue antes o después de la muerte de mi papá? Ese es el parteaguas hasta ahora de la vida mía. ¿Verdad que sí? Una lástima que así haya sido, pero bueno, uno le pudiera quedar la tranquilidad de conciencia cuando uno hizo como hijo todo. Y aspire, porque hay unos voceros suyos que de verdad de ahí de la Fuerza del Pueblo, que hay que liquidarlo ya. O sea, cizañosa. No. Pero déjeme decirle algo. Óyeme, Susana, oye bien, para la Fuerza del Pueblo ganar, tiene que barrer hacia adentro, no hacia afuera. Es verdad. Así es. Julieta. Voy a apuntar esa. Llévatelo, Francis.